Evangelio de hoy. Martes 30 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículos 51 al 56. Cuando se iban cumpliendo los días en que Jesús iba a ser elevado, decidió con firmeza emprender el viaje a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales llegaron a una aldea de samaritanos para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque su destino era Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo para que los consuma? Él, volviéndose, los reprendió, diciendo: Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a destruir las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de Lucas es un pasaje significativo dentro del Evangelio, pues marca un momento crucial en el ministerio de Jesús. En este texto, vemos cómo Jesús, al acercarse a Jerusalén, comienza a enfrentar la resistencia de aquellos que no lo aceptan, especialmente a través de los samaritanos. Este pasaje no solo refleja la situación histórica de Jesús, sino que también ofrece profundas lecciones sobre el amor, la misericordia, la misión cristiana y la forma en que debemos responder al rechazo y a la adversidad. El camino hacia Jerusalén, la determinación de Jesús. El pasaje inicia con una declaración poderosa. Cuando se cumplió el tiempo, Jesús decidió firmemente ir a Jerusalén. Este versículo establece el tono para todo el pasaje y marca un punto decisivo en la vida de Jesús. El hecho de que él decidió firmemente ir a Jerusalén no solo denota una resolución interna, sino una determinación profunda y consciente de cumplir con el propósito que le había sido dado por el Padre. Jesús no solo estaba caminando hacia Jerusalén de manera física, sino que estaba siendo guiado por un propósito mucho mayor: su sacrificio en la cruz. Él sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Y sin embargo, no se apartó de su misión. Este verso nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a seguir el llamado de Dios, incluso cuando el camino es difícil o peligroso. ¿Estamos nosotros tan resueltos en nuestro caminar con Cristo, tan decididos a seguir su voluntad, sin importar las dificultades que podamos encontrar? El rechazo de los samaritanos, la resistencia al mensaje del reino. El rechazo de los samaritanos es un tema central en este pasaje. Los discípulos de Jesús, al entrar en un pueblo samaritano para preparar su camino, se encuentran con una puerta cerrada. Los samaritanos no querían recibir a Jesús porque su rostro estaba orientado hacia Jerusalén. Este rechazo refleja una división histórica y religiosa entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos, aunque descendientes de los israelitas, tenían una fe diferente y se consideraban ajenos a las tradiciones del Templo de Jerusalén. Para ellos, la intención de Jesús de dirigirse a Jerusalén era un obstáculo, pues veían a Jerusalén como el centro de adoración legítima, mientras que su propio monte Gerizim
Era considerado un lugar sagrado. El rechazo que Jesús experimenta no es solo un rechazo personal, sino uno relacionado con la exclusividad religiosa y las tensiones entre comunidades. Jesús, al no ser aceptado, podría haber tenido razones para responder con furia o venganza. Pero su respuesta es completamente diferente. En la vida cristiana, muchas veces nos enfrentamos a situaciones en las que nuestra fe y nuestras creencias son rechazadas, ya sea en nuestra familia, en el trabajo o en la sociedad en general. El rechazo es una realidad que no podemos evitar. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos enseña que, aunque el rechazo es doloroso, nuestra respuesta no debe ser de venganza ni de amargura. La reacción de los discípulos, un corazón impulsivo. Cuando los discípulos, especialmente Santiago y Juan, ven cómo los samaritanos rechazan a Jesús, reaccionan con indignación. Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma? Preguntan. Esta respuesta refleja no solo un deseo de venganza, sino también una falta de comprensión del corazón de Jesús y de la misión que él había recibido del Padre. Santiago y Juan, conocidos como los hijos del trueno, debido a su temperamento, muestran aquí una actitud impulsiva y agresiva, olvidando que el llamado de Jesús es a la paz y al amor, no a la destrucción. Este incidente nos invita a reflexionar sobre nuestras propias reacciones frente a los obstáculos y rechazos. ¿Cómo respondemos cuando nuestras creencias o nuestra fe son atacadas? ¿Reaccionamos con ira o con misericordia? La actitud de los discípulos en este pasaje nos recuerda que no debemos permitir que el enojo o el deseo de venganza dicten nuestras respuestas. Jesús nos llama a seguir un camino diferente. Uno de paciencia, compasión y perdón. Incluso frente a la hostilidad. La respuesta de Jesús, el camino de la misericordia. La respuesta de Jesús a la propuesta de Santiago y Juan es una reprimenda. Ustedes no saben de qué espíritu son, les dice Jesús. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esta respuesta es fundamental para entender la misión de Jesús y la naturaleza del reino de Dios. Jesús no vino a destruir a aquellos que lo rechazan, sino a salvarlos. El Evangelio no es un mensaje de condena, sino de redención y restauración. Este pasaje nos desafía a abandonar cualquier forma de juicio y condena, especialmente cuando nos enfrentamos a la resistencia o el rechazo. Jesús nos llama a ser canales de su misericordia, no de su ira. En lugar de buscar venganza, debemos buscar oportunidades para extender el amor de Dios a aquellos que nos rechazan. Esto no significa ignorar el mal o la injusticia, sino reconocer que el propósito de nuestra vida como cristianos es reflejar la gracia de Dios, que es abundante y no tiene fin. La respuesta de Jesús a los discípulos también muestra que, a pesar de la dureza y el rechazo que él encontró, su misión siempre estuvo centrada en la salvación, no en la destrucción. Esto nos recuerda que, como cristianos, nuestra misión en el mundo no es imponer nuestras creencias ni forzar la aceptación del mensaje,
sino vivir de tal manera que otros vean el amor y la gracia de Dios en nosotros. El camino de Jesús, la misión continuada a pesar de la resistencia. Después del rechazo en Samaria, Jesús y sus discípulos continúan su viaje hacia otro pueblo. La lección que podemos extraer de este pasaje es que, a pesar de los rechazos y las dificultades, el camino de Jesús no se detuvo. Él no permitió que un obstáculo, ni siquiera el rechazo de un pueblo entero, lo apartara de su misión. Esta es una lección esencial para los discípulos de hoy. Debemos perseverar en nuestra misión, a pesar de las dificultades, los rechazos y las adversidades. El reino de Dios no se construye fácilmente, y a menudo nos enfrentaremos a obstáculos que querrán desviarnos de nuestro camino. El mensaje aquí es claro. La misión de Jesús es imparable. Aunque haya resistencia, la obra de Dios continúa. Esta es una invitación a vivir con la misma determinación y firmeza que Jesús, sabiendo que los rechazos y las adversidades no deben detenernos. Al igual que Jesús, debemos ser fieles a nuestro propósito, a pesar de las circunstancias, confiando en que Dios está obrando a través de nosotros, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Lecciones sobre el perdón y la misericordia en el discipulado. El pasaje de Lucas nos enseña valiosas lecciones sobre cómo debemos vivir como discípulos de Jesús. En primer lugar, nos recuerda que el camino de discipulado no está exento de rechazo, pero que nuestra respuesta debe estar marcada por la misericordia, no por la ira. La actitud de Santiago y Juan refleja una falta de entendimiento de la misión de Jesús. Y la respuesta de Jesús los corrige, mostrándoles que su misión es salvar, no destruir. El verdadero discipulado es aquel que se basa en el perdón y la misericordia. Al seguir a Jesús, estamos llamados a ser personas de paz, dispuestas a extender la gracia que hemos recibido. La actitud de venganza no tiene lugar en el reino de Dios. Y como seguidores de Cristo, debemos aprender a responder con paciencia, compasión y perdón, incluso cuando nos enfrentamos al rechazo. La llamada al discipulado es una llamada a vivir de acuerdo con el ejemplo de Cristo, el cual, aun en su sufrimiento, no respondió con destrucción, sino con un sacrificio redentor. La misión cristiana no se detiene ante las adversidades. Uno de los aspectos más sobresalientes de este pasaje es que, a pesar del rechazo de los samaritanos, Jesús no se desvía de su misión. Este es un recordatorio claro para nosotros, los discípulos de hoy, de que la misión del reino de Dios no depende de las circunstancias favorables. Jesús sabía que el camino hacia Jerusalén sería arduo y estaría lleno de resistencia, pero no se detuvo. Al contrario, fue con determinación que emprendió el viaje hacia la ciudad, donde sabía que culminaría su sacrificio. La misión cristiana no es fácil, y a menudo nos enfrentamos a obstáculos que pueden hacernos cuestionar nuestra decisión de seguir a Cristo. Sin embargo, la perseverancia en la misión es una característica esencial del discípulo. Cuando encontramos resistencia, rechazo o dificultades, no debemos rendirnos.
En lugar de dejarnos vencer por las circunstancias, debemos seguir adelante, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso, y que su propósito se cumplirá a pesar de las dificultades. Vivir según el Espíritu de Jesús, la respuesta a la ira y la venganza. La reacción de Santiago y Juan al rechazo de los samaritanos revela la tendencia humana de responder al mal con el mismo mal. Esto es algo que todos experimentamos en diversos grados. El impulso de devolver el golpe, de responder con ira, o incluso de buscar venganza cuando nos sentimos heridos o despojados de algo valioso. Sin embargo, Jesús nos muestra un camino completamente diferente. Cuando los discípulos sugieren que invoquen fuego del cielo para destruir a los samaritanos, Jesús los reprende, diciendo que no saben de qué espíritu son. Este comentario es crucial, porque subraya una diferencia fundamental entre el camino de los discípulos y el de Jesús. Mientras que el mundo puede estar acostumbrado a la retribución, el reino de Dios se edifica sobre la misericordia, la paciencia y el perdón. Jesús no vino a destruir, sino a salvar. Esta es la verdadera esencia del amor cristiano. No es una respuesta a la agresión con agresión, sino una respuesta con el mismo amor con que Cristo nos amó, un amor sacrificial, dispuesto a perdonar y a restaurar. Este desafío a responder con misericordia, incluso en los momentos de rechazo o injusticia, es uno de los pilares del discipulado cristiano. No podemos decir que seguimos a Jesús si nuestras respuestas no reflejan su actitud hacia los demás, especialmente cuando nos tratan mal. El llamado a ser como Cristo implica renunciar a las respuestas naturales de ira o venganza y aprender a ver incluso a aquellos que nos rechazan o nos dañan con ojos de compasión. El desafío de vivir el Evangelio en un mundo de oposición. En el mundo actual, los cristianos siguen enfrentándose a situaciones en las que el mensaje del Evangelio es rechazado. Muchas veces, el mundo se muestra indiferente o incluso hostil a las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, el Evangelio nunca fue diseñado para ser aceptado de manera fácil. La vida cristiana implica, en muchos casos, vivir en contraposición a los valores y principios predominantes en la sociedad. Jesús, al ser rechazado por los samaritanos, nos muestra que el rechazo a su mensaje es una realidad con la que debemos contar como discípulos. Sin embargo, el rechazo no debe disuadirnos ni robarnos la paz. En lugar de ver el rechazo como un fracaso, debemos verlo como una oportunidad para ser fieles a nuestra misión, tal como lo fue Jesús. Él siguió adelante, aun cuando fue rechazado, porque sabía que la obra de Dios en su vida tenía un propósito que iba más allá de la aceptación humana. De la misma manera, como discípulos de Cristo, estamos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar cuántos nos rechacen o se opongan a nuestras creencias. El amor y la misericordia como sellos del reino de Dios. El pasaje también nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa vivir en el reino de Dios. Este reino no es uno de violencia ni de poder humano, sino uno de amor, compasión y misericordia. Jesús vino a transformar el corazón humano,
Y nos enseñó a amar no solo a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos. Esta es una de las características más revolucionarias del Evangelio. Su llamado a vivir un amor radical, que desafía las normas del mundo. En el contexto de este pasaje, los samaritanos representan a aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio. Jesús no reacciona con violencia ni con condena, sino que responde con una oferta de gracia. Esta es una invitación a todos nosotros a vivir de acuerdo con el espíritu del reino, siendo agentes de paz y reconciliación. Si bien no podemos controlar cómo los demás nos tratan, sí podemos elegir cómo respondemos a ese trato. Y como discípulos de Jesús, nuestra respuesta siempre debe ser la misericordia. Este amor no es fácil, y a menudo nos cuesta más de lo que estamos dispuestos a dar. Pero es en ese amor sacrificial que refleja la gracia de Dios, donde se encuentra la verdadera esencia del cristianismo. Vivir como Jesús vivió significa dejar de lado nuestras propias expectativas de venganza o retribución, y, en lugar de eso, abrazar el amor y la misericordia que nos fueron dados gratuitamente. Perseverar en la misión de salvación, ser fieles al llamado. A pesar del rechazo y la resistencia que Jesús enfrenta, su misión no se detiene. Él sigue adelante, dirigiéndose a otro pueblo, sin perder de vista el propósito que tiene. Esta perseverancia es esencial para cualquier discípulo que quiera seguir el ejemplo de Cristo. A menudo, cuando enfrentamos desafíos en la vida cristiana, podemos sentir la tentación de rendirnos, de dejar de seguir el camino debido a las dificultades o el rechazo. Pero el ejemplo de Jesús es claro. La misión de salvación no depende de nuestra comodidad, ni de la aceptación humana, sino de la fidelidad a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Como discípulos, nuestra misión es clara: ser testigos del amor de Dios, predicar el Evangelio y vivir de acuerdo con los principios del reino. Esta misión no es algo que podamos abandonar cuando las cosas se ponen difíciles. Al contrario, debemos seguir adelante, confiando en que el trabajo que hacemos tiene un propósito eterno. No siempre veremos los resultados inmediatos, y muchas veces nos enfrentaremos a la incomprensión o el rechazo. Pero, al igual que Jesús, debemos mantener el foco en lo que Dios nos ha llamado a hacer, sabiendo que, aunque el mundo pueda rechazar nuestro mensaje, nuestra fidelidad a Él tiene un impacto más allá de lo que podemos ver. El poder transformador del perdón en la vida cristiana. El perdón tiene un poder transformador, tanto para quien lo otorga como para quien lo recibe. Jesús nos muestra en este pasaje una manera radical de perdonar. A pesar del rechazo de los samaritanos, Él no responde con ira, ni con el deseo de venganza, sino con compasión. Este acto de perdón no solo es un acto de obediencia, sino un acto de liberación. Liberar a otros de sus ofensas nos libera a nosotros mismos de las ataduras del resentimiento y la amargura. El perdón es un reflejo del carácter de Dios, quien perdona sin condiciones. Si somos llamados a vivir como Cristo vivió, debemos aprender a perdonar como Él perdonó. A menudo,
El perdón puede parecer un sacrificio. Pero es un sacrificio que nos transforma. No es solo el acto de dejar ir el dolor, sino también un acto de fe. Porque estamos confiando en que Dios se encargará de la justicia. Al perdonar, abrazamos la paz de Dios, que supera todo entendimiento, y liberamos nuestros corazones para recibir la gracia de su misericordia. El perdón no siempre es fácil, y algunas veces puede parecer imposible, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos. Sin embargo, la enseñanza de Jesús es clara. Si queremos vivir de acuerdo con el reino de Dios, debemos perdonar. Esto no significa olvidar, ni aprobar el mal hecho, sino liberar el corazón de la carga de la ofensa. El perdón, entonces, no es solo una liberación de los demás, sino un acto de obediencia y confianza en Dios. La misericordia de Dios, un refugio en la adversidad. En el pasaje de Lucas Jesús muestra una profunda misericordia. No solo por aquellos que lo rechazan, sino por todos los seres humanos. La misericordia de Dios no es selectiva. Abarca a todos, incluso a los que no lo aceptan. En un mundo donde la justicia humana muchas veces está basada en el castigo, la misericordia de Dios se presenta como una alternativa que busca la restauración y la salvación. La misericordia de Dios es un refugio para los que sufren. Cuando somos rechazados, humillados o tratados con injusticia, podemos encontrar consuelo en saber que Dios no actúa de acuerdo con nuestras fallas, sino con su profunda misericordia. Este es un consuelo inmenso. En medio de la adversidad, podemos estar seguros de que la misericordia de Dios nos cubre. No somos abandonados ni olvidados, sino que estamos envueltos en su gracia, la cual nos da la fuerza para continuar adelante. El perdón es, por tanto, una manifestación de la misericordia de Dios en nuestra vida. Cada vez que extendemos perdón, actuamos como instrumentos de esa misericordia, transformando el dolor y el sufrimiento en una oportunidad para vivir la gracia divina. La misericordia de Dios nos llama a mirar más allá de las ofensas humanas y a enfocarnos en el propósito divino de restauración y reconciliación. El llamado al discipulado radical, vivir sin mirar atrás. En este pasaje, Jesús también nos enseña sobre el discipulado radical. La decisión de seguir a Jesús implica dejar atrás muchas de nuestras ideas preconcebidas sobre el mundo, la justicia y el poder. Como discípulos, debemos estar dispuestos a dejar ir las viejas formas de pensar y actuar, y abrazar un estilo de vida que refleja el reino de Dios. Este discipulado no se basa en ganar reconocimiento, poder o privilegio, sino en servir a los demás con humildad y compasión. Seguir a Jesús implica hacer sacrificios. Esto no significa que la vida cristiana sea una vida de sufrimiento constante, sino una vida que exige vivir de manera contracultural. El llamado al discipulado es un llamado a vivir con los valores del reino, que son a menudo opuestos a los valores del mundo. Es un llamado a vivir por la paz, el perdón, la misericordia y el servicio, incluso cuando eso nos cueste algo importante. El discípulo debe estar dispuesto a caminar en la dirección que Jesús marque, sin importar las dificultades que puedan surgir.
como en este pasaje. Cuando Jesús se dirige a Jerusalén, a pesar de la hostilidad y el rechazo, el verdadero discípulo sigue adelante con fe y confianza en el plan de Dios, sabiendo que, aunque el camino sea difícil, el destino final es glorioso. La promesa del Espíritu Santo, la fuerza que nos impulsa en momentos de rechazo y sufrimiento. Es natural sentirse debilitado o desanimado. Sin embargo, el Espíritu Santo está con nosotros, dándonos la fortaleza para seguir adelante. Jesús sabía que su misión no se llevaría a cabo solo con esfuerzos humanos, sino con la presencia del Espíritu Santo. Al igual que Jesús, nosotros, como discípulos, estamos llamados a vivir en la plenitud del Espíritu, permitiéndole ser la fuerza que nos impulsa en medio de las dificultades. El Espíritu Santo nos capacita para amar, perdonar, servir y perseverar. Nos da la sabiduría necesaria para tomar decisiones difíciles. Y nos da el coraje para permanecer firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos oposición. La presencia del Espíritu es el recordatorio de que no estamos solos en nuestra misión. Él es el que nos guía, nos consuela y nos fortalece, asegurándonos que, aunque el camino sea desafiante, siempre tendremos la ayuda divina. La promesa del Espíritu Santo es una garantía de que la obra de Dios en nosotros no dependerá solo de nuestra propia fuerza o habilidades. Al contrario, dependeremos completamente de su gracia y poder. Esta dependencia nos da confianza para seguir adelante, sabiendo que la victoria no depende de nosotros, sino de la obra soberana de Dios. La diversidad de respuestas al Evangelio. Un llamado a la misericordia y la paciencia. Este pasaje también nos recuerda que, cuando compartimos el Evangelio, las respuestas no siempre serán positivas. Los samaritanos rechazaron a Jesús, pero eso no detuvo su misión. La diversidad de respuestas al mensaje de Cristo es algo que debemos aceptar como parte de la vida cristiana. No todos aceptarán la verdad del Evangelio, y algunos incluso lo rechazarán con hostilidad. Sin embargo, el llamado no es a forzar a las personas a creer, sino a mostrarles el amor de Dios a través de nuestras acciones. Como discípulos de Cristo, debemos ser pacientes. No podemos apresurar el proceso de conversión de otros, ni podemos esperar resultados inmediatos. El Evangelio puede ser rechazado o ignorado al principio, pero Dios trabaja en los corazones de las personas de maneras misteriosas y sorprendentes. Nuestra responsabilidad es seguir predicando con amor, mostrando el Evangelio en nuestras vidas, y dejando que el Espíritu de Dios haga su obra. Este pasaje nos desafía a vivir con paciencia, confiando en que el Evangelio tiene el poder de transformar vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La misión del reino de Dios es un proceso que abarca generaciones, y debemos ser fieles en nuestra parte, sabiendo que, al final, todo lo que hacemos será parte del plan divino. La importancia de la oración. Sostenerse en Dios a través de la comunicación continua. La oración es otro aspecto esencial de la vida cristiana, especialmente cuando enfrentamos dificultades y rechazos. A lo largo de los evangelios, vemos a Jesús orando en momentos de gran tensión y desafío.
La oración le permitió mantenerse fiel a la voluntad de su Padre. Incluso cuando el rechazo y la oposición eran inminentes. Para nosotros como discípulos, la oración es el medio a través del cual nos conectamos con Dios. Buscamos su guía y nos fortalecemos. En medio de las pruebas, la oración nos recuerda que no estamos solos en nuestra misión. Nos da la oportunidad de expresar nuestros miedos, frustraciones y preocupaciones a Dios, mientras confiamos en su soberanía y sabiduría. Al orar, renovamos nuestra confianza en que Él tiene el control y que sus propósitos son siempre para nuestro bien y para su gloria. Sin la oración, corremos el riesgo de depender de nuestras propias fuerzas, lo cual es insuficiente. La oración nos mantiene humildes y enfocados en el propósito de Dios. El amor inquebrantable de Cristo, un modelo de perseverancia y misericordia. El amor de Cristo es inquebrantable. A lo largo de todo el Evangelio, vemos que Jesús no se dejó mover por las circunstancias, sino que mantuvo su rumbo hacia Jerusalén, sabiendo que le esperaban sufrimientos indescriptibles. Su amor por la humanidad, por cada uno de nosotros, fue tan profundo que, a pesar del rechazo y la hostilidad, decidió seguir adelante en su misión. Como discípulos, estamos llamados a reflejar ese amor inquebrantable. Este amor no depende de lo que recibimos a cambio, sino de lo que hemos recibido de Dios. Debemos amar con una profundidad que va más allá de las recompensas terrenales, sabiendo que nuestro amor tiene un propósito eterno. Como Cristo, debemos estar dispuestos a amar incluso a aquellos que nos rechazan, porque el amor de Dios no tiene fronteras. La llamada al amor incondicional, transformar el corazón del discipulado. El amor incondicional es el fundamento del discipulado cristiano. Jesús, al enfrentarse al rechazo de los samaritanos, nos enseña que el amor no debe ser condicionado por la aceptación, las circunstancias o los beneficios personales. La verdadera esencia del amor cristiano es la disposición a amar a todos, incluso a aquellos que no nos aceptan, nos rechazan o incluso nos tratan con hostilidad. Es un amor que no busca venganza, sino la reconciliación, la restauración y la paz. El desafío para los discípulos de Jesús es vivir este amor radical. Amar sin condiciones no es fácil, porque nuestra tendencia humana es esperar algo a cambio. Sin embargo, el llamado de Cristo es diferente. Ama a tus enemigos. Haz bien a los que te odian. Nos dice el Evangelio. El amor cristiano no se mide por lo que recibimos de los demás, sino por la disposición a dar lo mejor de nosotros mismos, sin esperar retribución. Este amor es el testimonio más poderoso que podemos dar al mundo, pues refleja el mismo amor que Cristo tiene por nosotros. Cuando vivimos de acuerdo con este amor, transformamos no solo nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra propia vida. El amor incondicional tiene el poder de sanar corazones rotos, de restaurar relaciones fracturadas y de traer la paz a donde antes solo había conflicto. Es un amor que va más allá de las barreras que nos separan. Un amor que no conoce fronteras y que está dispuesto a abrazar a todos, sin importar sus fallos, debilidades o rechazos. La gracia sobrenatural de Dios,
un regalo que debemos compartir. Jesús nos ofrece la gracia de Dios. Un don inmerecido que no puede ser ganado ni comprado, sino recibido con humildad y gratitud. Esta gracia no solo es para nosotros, sino que se nos da para que la compartamos con otros. La generosidad de Dios se refleja en su llamado a extender esta gracia a los demás, especialmente a aquellos que nos rechazan o nos hacen daño. La gracia divina no es algo que debamos guardar celosamente solo para nosotros, sino que debe fluir a través de nosotros hacia el mundo. En este sentido, el discipulado no se trata solo de recibir el amor de Dios, sino de ser un canal a través del cual ese amor llega a otras personas. Si experimentamos la gracia de Dios, debemos vivirla y compartirla con generosidad. Al hacerlo, no solo estamos cumpliendo con el mandato de Jesús, sino también transformando el mundo a través del poder de su amor. Esta gracia también nos permite vivir más allá de nuestras limitaciones humanas. El perdón y la paciencia que Jesús nos enseña a vivir no son frutos de nuestra propia fuerza, sino de la gracia que hemos recibido. Sin esta gracia, nos sería imposible perdonar a quienes nos han hecho daño, o tratar con paciencia a quienes nos rechazan. La gracia divina nos capacita para vivir de acuerdo con los ideales del reino de Dios, que no son de este mundo, sino que vienen del corazón mismo de Dios. Perseverar en la misericordia, no dejarse vencer por el mal. Una de las enseñanzas más importantes del pasaje es la llamada a perseverar en la misericordia, incluso cuando enfrentamos el rechazo o la oposición. En la vida cristiana, no siempre seremos comprendidos ni aceptados. A veces, nuestro deseo de hacer el bien y de vivir de acuerdo con los principios de Cristo será confrontado con hostilidad, indiferencia o incluso desprecio. Sin embargo, como Jesús nos enseña, no debemos dejar que el mal nos venza. El mal, la injusticia y el sufrimiento existen en el mundo. Pero nuestra misión como discípulos de Jesús es responder con la luz de la misericordia y el perdón. No podemos dejar que la oscuridad del mal apague nuestra luz. En lugar de ceder al odio o al resentimiento, debemos seguir el ejemplo de Jesús, que a pesar de ser rechazado, se mantuvo firme en su propósito de traer salvación y esperanza al mundo. La perseverancia en la misericordia no es fácil, pero es fundamental para el crecimiento espiritual. Cada vez que respondemos con perdón en lugar de venganza, con paciencia en lugar de ira, estamos participando en la obra redentora de Dios en el mundo. Nuestra resistencia al mal, en el poder del Espíritu Santo, se convierte en un testimonio del reino de Dios. Un reino que es más grande que cualquier oposición que podamos enfrentar. El poder transformador del perdón, curar el corazón herido. Uno de los aspectos más profundos del pasaje de Lucas es la invitación a vivir el perdón como un poder transformador. El rechazo que Jesús experimenta no es algo superficial. Es un acto de profunda herida emocional. Sin embargo, Jesús no se deja dominar por ese dolor. En lugar de reaccionar con amargura o resentimiento, Él elige la vía del perdón. Un perdón que no solo sana a los demás, sino también a Él mismo. El perdón es una de las herramientas más poderosas
¿Qué tenemos para sanar nuestras relaciones y nuestro propio corazón? Cuando elegimos perdonar, liberamos no solo a la otra persona, sino también a nosotros mismos. Da el peso de la ira y el resentimiento. Vivir en el perdón nos permite caminar en paz, sin ser arrastrados por las emociones negativas que nos esclavizan. Jesús, al perdonar a aquellos que lo rechazaron, nos da el modelo perfecto de lo que significa vivir en libertad espiritual. El perdón no significa que ignoramos el mal o que aprobamos el pecado. Tampoco significa que olvidamos lo que ocurrió. Más bien, el perdón es un acto de obediencia a Dios. Un reconocimiento de que, a pesar de las heridas, elegimos liberar a los demás de la deuda que nos han causado. Este acto de liberación tiene el poder de transformar tanto a la persona que perdona como a la persona perdonada. Y es un testimonio de la gracia transformadora de Dios en nuestras vidas. El llamado al servicio, vivir como siervos del reino. El camino del discipulado no es uno de poder ni de supremacía, sino de servicio. Jesús, al rechazar la sugerencia de sus discípulos de invocar fuego para destruir a los samaritanos, les enseña que el poder del reino de Dios no se manifiesta en la destrucción, sino en el servicio. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir con una actitud de humildad y disposición para servir a los demás, incluso a aquellos que nos rechazan o nos lastiman. El servicio es el camino verdadero del discipulado. No podemos decir que seguimos a Jesús si no estamos dispuestos a servir a los demás, especialmente a los más necesitados, a los marginados y a aquellos que no nos ofrecen nada a cambio. Jesús vino a servir, no a ser servido. Y ese es el modelo que debemos seguir. Servir a los demás, incluso cuando no lo merecen, es una manifestación del amor divino en acción. Este servicio no es solo físico, sino también emocional y espiritual, brindando consuelo, paz y apoyo a aquellos que lo necesitan. La esperanza en la promesa del reino, vivir con perspectiva eterna. El camino hacia Jerusalén al que Jesús se dirige no es solo un camino de sufrimiento y rechazo, sino también un camino de esperanza. A pesar de todo el dolor y la resistencia que Jesús enfrentaría, Él tenía claro que su sacrificio en Jerusalén abriría el camino para la salvación de toda la humanidad. La cruz no fue el fin, sino el comienzo de una nueva era para el mundo. La esperanza de la resurrección, el poder del perdón y la promesa de la vida eterna son los cimientos del reino de Dios. Como discípulos de Jesús, estamos llamados a vivir con esa misma esperanza, aunque enfrentemos dificultades y rechazos en nuestra vida cristiana. Debemos recordar que nuestra esperanza no está en las circunstancias actuales, sino en la promesa del reino venidero. La resurrección de Jesús nos asegura que, al final, todo el sufrimiento, el rechazo y la injusticia serán redimidos. Vivir con esa esperanza nos da la fuerza para perseverar y mantener nuestro enfoque en lo eterno, sabiendo que nuestra fidelidad a Dios tiene un impacto eterno. La paciencia cristiana, esperar el tiempo de Dios. La paciencia es una virtud esencial en la vida cristiana. Jesús, al no responder a la resistencia con ira,
Nos enseña que hay un tiempo para todo. Y que nuestra misión no debe depender de la aceptación inmediata de los demás. Los discípulos deben aprender a ser pacientes, a esperar en el Señor y confiar en que su plan se cumplirá a su debido tiempo. La paciencia cristiana no es una espera pasiva, sino activa. Es una espera que sigue sirviendo, amando y testificando del reino de Dios, mientras esperamos el cumplimiento de sus promesas. Esta paciencia es una expresión de nuestra fe, ya que confiamos en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino un maratón de perseverancia, confianza y esperanza. La fidelidad del discipulado, vivir con compromiso a pesar del dolor. El camino de discipulado no es un camino fácil, pero es el camino que Jesús nos ha mostrado. Cuando seguimos a Jesús, no lo hacemos solo en los momentos de felicidad y prosperidad, sino también en los momentos de dolor, rechazo y frustración. La fidelidad al discipulado significa mantenernos comprometidos con nuestra misión, sin importar las circunstancias. En este pasaje, Jesús se dirige a Jerusalén, sabiendo que enfrentará una resistencia feroz. Pero su fidelidad al Padre y a su misión es inquebrantable. El llamado del discipulado cristiano es uno de fidelidad constante, sin importar las dificultades. Jesús no se detuvo en su viaje a Jerusalén por los obstáculos que se le presentaron. Al contrario, su compromiso con la voluntad de Dios le permitió avanzar con determinación. Así, nosotros como discípulos debemos preguntarnos: ¿estamos dispuestos a ser fieles a nuestro llamado, incluso cuando las cosas se ponen difíciles? ¿O permitimos que las dificultades nos desvíen del camino que Dios nos ha trazado? Ser discípulos de Cristo implica vivir con la misma determinación que Él. Si Jesús fue fiel a su misión a pesar del sufrimiento, nosotros también debemos ser fieles a lo que Dios nos llama a hacer, sabiendo que las recompensas del reino son eternas y mucho mayores que cualquier sufrimiento temporal que podamos enfrentar. El testimonio del amor incondicional, reflexión sobre la misericordia divina. El amor de Dios hacia nosotros es incondicional. A lo largo de las Escrituras, vemos que este amor no depende de lo que hagamos, sino de lo que Dios ha decidido darnos libremente. Este amor se manifiesta especialmente en la vida, muerte y resurrección de Jesús, que nos mostró cómo debe ser el amor verdadero, a través de su sacrificio en la cruz. Dios no solo nos ofrece perdón, sino que nos llama a reflejar ese amor incondicional en nuestra vida diaria. Este amor incondicional nos desafía a amar a los demás de la misma manera. Aunque el mundo nos enseña a amar solo a quienes nos aman, Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos, a perdonar a quienes nos hacen daño, y a extender la gracia de Dios a todos, incluso a aquellos que nos rechazan. Este es un amor que no depende de los méritos de los demás, sino de la gracia divina que se derrama sobre nosotros. La misericordia divina, entonces, se convierte en un testimonio de cómo debemos vivir como cristianos. No es suficiente con conocer el amor de Dios en teoría. Debemos vivirlo en la práctica, amando y perdonando de la misma manera en que hemos sido amados y perdonados. Al vivir así, no solo reflejamos el carácter de Cristo,
sino que también llevamos el reino de Dios al mundo, transformando corazones y vidas. La llamada a ser testigos de paz, responder al rechazo con la gracia de Cristo. El rechazo, que es una parte inevitable de la vida cristiana, nos ofrece una oportunidad para vivir como verdaderos testigos de paz. Cuando Jesús enfrenta el rechazo de los samaritanos, en lugar de responder con violencia o ira, opta por la gracia. La paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia activa del amor y la justicia de Dios en el mundo. Como discípulos de Cristo, somos llamados a ser agentes de esta paz, llevando la reconciliación de Dios a todos los rincones del mundo, incluso a aquellos que nos rechazan. En un mundo lleno de divisiones, conflictos y violencia, la paz de Cristo se convierte en una respuesta radical y transformadora. No debemos esperar que el mundo acepte el mensaje del Evangelio sin resistencia, pero debemos vivir de tal manera que nuestra respuesta al rechazo sea un testimonio de la paz de Cristo. No se trata de ser pasivos ante la injusticia, sino de ser activos en la búsqueda de la reconciliación, mostrando que el amor de Dios tiene el poder de transformar incluso las situaciones más hostiles. La larga paciencia cristiana, vivir con la esperanza del reino venidero. La paciencia es una virtud cristiana fundamental, pero no es una paciencia pasiva. La paciencia que Jesús nos llama a vivir es una paciencia activa, que persevera en la fe y en la misión de Dios, a pesar de las dificultades. Jesús no se dejó desviar por el rechazo, sino que continuó su viaje, sabiendo que su misión iba más allá de la aceptación de los demás. La paciencia que Jesús mostró es un recordatorio de que no debemos perder la esperanza, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. El reino de Dios y su manifestación en la vida del discipulado. El reino de Dios no es algo que podamos ver de inmediato en su plenitud, pero se manifiesta en las vidas de aquellos que siguen a Jesús. Cada acto de amor, perdón, misericordia y justicia que realizamos es una pequeña manifestación del reino, aunque el mundo no siempre lo reconozca. El reino de Dios está presente cuando vivimos de acuerdo con los valores que Jesús enseñó: humildad, servicio, perdón y paciencia. El discipulado cristiano no se trata solo de esperar la llegada del reino de Dios al final de los tiempos, sino de vivir y manifestar ese reino aquí y ahora. Como discípulos de Jesús, somos llamados a ser agentes de transformación, llevando el reino de Dios a cada aspecto de nuestra vida diaria. Cada vez que respondemos al mal con bien, cada vez que extendemos la misericordia de Dios a aquellos que nos rechazan, estamos construyendo el reino de Dios en la tierra. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos el reino en nuestra vida diaria. ¿Estamos comprometidos con la manifestación de los valores del reino de Dios? ¿Estamos viviendo como embajadores de un reino que es diferente al de este mundo? Este llamado no solo es para el futuro, sino para el presente, ya que el reino de Dios comienza a materializarse en las acciones de los creyentes. La compasión como fundamento del reino de Dios. Uno de los aspectos fundamentales del reino de Dios es la compasión. Jesús, en este pasaje,
nos muestra que a pesar del rechazo de los samaritanos, su actitud hacia ellos no es de condena, sino de compasión. En un momento en que los discípulos sugieren castigar a los samaritanos con fuego del cielo, Jesús responde con una reprimenda, revelando que la compasión de Dios no se trata de destruir a los que nos rechazan, sino de ofrecerles la oportunidad de la reconciliación. La compasión es más que una simple simpatía. Es una acción que busca aliviar el sufrimiento de los demás. En este caso, Jesús no responde con ira, sino con un llamado a seguir adelante y continuar con la misión de paz. Este es el desafío para todos nosotros. Vivir con compasión, incluso cuando nos sentimos heridos o rechazados. La compasión nos permite ver más allá de la superficie y buscar el bien de aquellos que nos rodean, sin importar sus fallos o resistencias. Al vivir con compasión, estamos cumpliendo con la misión del reino de Dios en la tierra. Jesús, en su compasión, no solo sana a los enfermos o alimenta a los hambrientos, sino que también nos enseña a ver a los demás como Dios los ve, dignos de su amor y misericordia. En la vida del discípulo, la compasión debe ser un valor fundamental. Una actitud que guíe nuestras acciones y decisiones. La resistencia al rechazo, un camino de crecimiento espiritual. El rechazo es una parte inherente de la vida cristiana y nos desafía a crecer en nuestra fe y perseverancia. Este pasaje nos enseña que, aunque los samaritanos no aceptaron a Jesús, Él no se desanimó ni cambió su rumbo. La resistencia al rechazo es un medio de crecimiento espiritual, ya que nos enseña a depender más plenamente de Dios y a mantener nuestra fidelidad a su llamado. Cuando enfrentamos el rechazo, somos invitados a examinar nuestras motivaciones y nuestra relación con Dios. ¿Estamos siguiendo a Jesús por las recompensas inmediatas que nos da? ¿O estamos comprometidos con Él porque sabemos que su misión es más grande que cualquier dificultad que podamos enfrentar? El rechazo puede ser doloroso, pero es una oportunidad para crecer en la madurez espiritual. Nos reta a poner nuestra fe en Dios, en lugar de en las respuestas externas que obtenemos del mundo. La respuesta de Jesús al rechazo también nos enseña que, aunque el rechazo sea doloroso, no debemos permitir que nos desvíe de nuestra misión. En lugar de rendirnos, debemos avanzar con la misma determinación que Jesús mostró. La resistencia nos fortalece y nos hace más firmes en nuestra fe. Como discípulos de Cristo, nuestra fidelidad debe mantenerse constante, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. El valor de la persistencia, no dejarse vencer por las dificultades. En la vida cristiana, la persistencia es una virtud esencial. Jesús, al enfrentar el rechazo de los samaritanos, no retrocedió ni abandonó su misión. Al contrario, continuó con determinación, sabiendo que su propósito era más grande que las dificultades que enfrentaba en el camino. Esta actitud nos desafía a persistir, incluso cuando encontramos obstáculos en nuestra vida cristiana. La persistencia no significa simplemente seguir adelante sin tener en cuenta los desafíos. Más bien, es una disposición a seguir adelante con una fe inquebrantable en el propósito de Dios para nuestras vidas.
A veces, las dificultades pueden parecer abrumadoras. Pero debemos recordar que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Al persistir en la fe y en la misión, estamos demostrando nuestra confianza en la soberanía de Dios y en su plan perfecto. Ser persistente también implica mantener la visión del reino de Dios en el horizonte. Aunque podamos enfrentar momentos de resistencia o incluso frustración, debemos recordar que nuestra misión tiene un propósito eterno. La persistencia no se trata de forzar nuestros propios planes, sino de seguir fielmente la dirección que Dios nos ha dado, confiando en que su voluntad se cumplirá, incluso en medio de las dificultades. La paradoja del reino de Dios, perder para ganar. El reino de Dios tiene una lógica que desafía las expectativas humanas. Jesús enseñó a sus discípulos que, para ganar la vida eterna, primero debían perderla. Este principio es evidente en la actitud de Jesús ante el rechazo. Él no reaccionó con la ira o el resentimiento que podrían haberse esperado. En lugar de buscar venganza, eligió avanzar con humildad, como un siervo fiel a la misión de Dios. La paradoja del reino es que, al perder nuestra propia voluntad y ego, ganamos la verdadera vida. Esta vida no está basada en el poder, la gloria o el reconocimiento humano, sino en la paz, la justicia y la misericordia de Dios. Como discípulos, somos llamados a renunciar a nuestros propios deseos de venganza, éxito o poder y a abrazar una vida de sacrificio y servicio. Solo al hacer esto, descubrimos lo que significa vivir verdaderamente en el reino de Dios. Este principio se aplica no solo a nuestra relación con los demás, sino también a nuestra relación con Dios. Al perder nuestras expectativas y deseos egoístas, podemos abrirnos más completamente a su voluntad, permitiéndole transformar nuestra vida y guiarnos hacia la verdadera vida que Él nos ofrece. La misión de reconciliación, ser puentes de paz. El pasaje de Lucas también nos recuerda la misión de reconciliación que Jesús vino a cumplir. En lugar de buscar confrontación o separación, Jesús nos llama a ser agentes de paz, construyendo puentes entre las personas y trayendo la reconciliación. La reconciliación no es solo un acto de perdón, sino un proceso de restaurar relaciones rotas, sanar heridas y restablecer la unidad. La reconciliación es esencial para vivir en el reino de Dios. Jesús nos muestra que no podemos vivir en paz con Dios si no estamos dispuestos a vivir en paz con los demás. Esto implica hacer todo lo posible por restaurar las relaciones, por sanar las heridas y por buscar la paz, incluso cuando parece que la reconciliación es imposible. Vivir como agentes de paz es una de las misiones más altas a la que podemos aspirar como discípulos de Cristo. En un mundo lleno de división y conflicto, el llamado a la reconciliación es aún más urgente. Como cristianos, debemos ser portadores de esta reconciliación, llevando el mensaje de paz a todas las áreas de nuestra vida, ya sea en nuestra familia, nuestra comunidad o nuestro lugar de trabajo. Debemos ser testigos de la reconciliación de Dios, trabajando incansablemente para sanar las divisiones y restaurar la unidad. La gracia divina, fundamento de la misericordia y la perseverancia,
La gracia de Dios es el fundamento de todo lo que hacemos como discípulos de Cristo. Es por la gracia de Dios que podemos perdonar, amar y perseverar en la misión del reino. En este pasaje, vemos cómo Jesús muestra una gracia inmensa. Al no responder con ira ante el rechazo de los samaritanos, sino con compasión y paciencia. La gracia divina no solo nos da la capacidad de vivir como Cristo vivió, sino que también nos capacita para seguir adelante en la misión que Él nos ha encomendado. La gracia de Dios nos da la fuerza para perseverar, incluso cuando enfrentamos dificultades. No se trata de nuestra propia capacidad, sino de la capacidad que Dios nos da para cumplir su voluntad. Al reconocer y depender de su gracia, encontramos el poder para vivir vidas que reflejan el amor y la misericordia de Cristo. Esta gracia también nos recuerda que nuestra misión no depende de nuestros propios méritos o esfuerzos, sino de la obra de Dios en nosotros. Cada vez que perseveramos en la fe y en la misión, estamos experimentando y extendiendo la gracia que hemos recibido de Dios. El coraje de seguir a Jesús en medio de la hostilidad. En la vida cristiana, a menudo nos enfrentamos a la hostilidad, el rechazo y la incomprensión. Como discípulos de Jesús, no estamos exentos de la oposición. De hecho, seguir a Cristo es un acto de valentía, ya que no siempre recibimos una bienvenida cálida ni una aceptación fácil. Sin embargo, el llamado al discipulado es precisamente un llamado a perseverar a pesar de las dificultades. Jesús nos da el ejemplo de cómo caminar con coraje frente a la adversidad, a pesar de que los samaritanos lo rechazaron. Él no se desvió de su misión. Esta actitud de firmeza y determinación nos recuerda que el discipulado requiere coraje. Ser discípulo de Cristo no es un camino fácil ni cómodo, pero es el camino que lleva a la vida eterna. El coraje que Jesús mostró no fue el de buscar enfrentamientos, sino el coraje de mantener el rumbo y cumplir con el propósito divino, sin importar las circunstancias. Al seguir su ejemplo, aprendemos a enfrentar los rechazos con serenidad y a mantener nuestra fe firme, confiando en que el Espíritu nos dará la fortaleza para perseverar. La humildad como fundamentación del discipulado. La humildad es una de las virtudes más significativas que podemos aprender de Jesús. A lo largo del Evangelio, vemos cómo Él se humilla constantemente, no buscando gloria ni reconocimiento, sino viviendo para servir a los demás. Jesús no se dejó tentar por las expectativas humanas sobre el poder y la grandeza, sino que eligió el camino de la humildad. Y de esa humildad brotó un servicio genuino hacia todos, incluidos aquellos que lo rechazaban. El discipulado cristiano está marcado por la humildad. Ser discípulo de Cristo significa vivir en la humildad, reconociendo nuestra total dependencia de Dios. No podemos depender de nuestras propias fuerzas, talentos o logros para seguir a Jesús. Es solo por su gracia que podemos hacer lo que Él nos llama a hacer. La humildad nos ayuda a mantenernos centrados en la misión de Dios y nos permite poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Cuando elegimos la humildad, nos liberamos de la necesidad de reconocimiento
Y comenzamos a servir desde un corazón puro, deseoso de dar sin esperar nada a cambio. Este es el corazón del verdadero discípulo, que no busca ser servido, sino servir a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo. La fortaleza en la adversidad, la resiliencia del discípulo. A lo largo del Evangelio, Jesús nos muestra que la adversidad es una parte integral de la vida cristiana. Sin embargo, la adversidad no debe ser vista como algo que nos destruye, sino como una oportunidad para crecer y fortalecernos en nuestra fe. La fortaleza del discípulo no proviene de su capacidad para evitar dificultades, sino de su capacidad para seguir adelante a pesar de ellas, confiando en que Dios está con él en todo momento. La resiliencia cristiana es una habilidad que se cultiva con el tiempo y la experiencia, especialmente cuando nos enfrentamos a rechazos y pruebas. Esta resiliencia no se trata de negar el dolor o la frustración, sino de reconocer que, a pesar de las dificultades, nuestra esperanza está en Cristo. Sabemos que Él ha vencido al mundo y que, en última instancia, nuestras luchas son temporales, pero el reino de Dios es eterno. Como discípulos, debemos aprender a ver las adversidades como oportunidades para testificar de la fortaleza de Dios. Cada vez que superamos un desafío con fe y esperanza, mostramos al mundo que el poder de Cristo es suficiente para sostenernos en medio de la tormenta. Esta es una de las maneras en que el testimonio del cristiano se vuelve más convincente. Cuando el mundo nos ve seguir adelante con esperanza, en medio de las dificultades, somos testigos del poder transformador de Dios. La llamada a la acción, ir más allá de las palabras. El discipulado cristiano no es solo una cuestión de palabras, sino de acción. Jesús nos llama a vivir lo que predicamos. Y este llamado al discipulado implica actuar de acuerdo con las enseñanzas del reino de Dios. No se trata de tener un conocimiento intelectual de la verdad de Cristo, sino de vivirla cada día, especialmente cuando enfrentamos rechazo y oposición. En este pasaje, Jesús no se detuvo ante las dificultades, sino que avanzó con determinación, sin dejarse desviar por las circunstancias. Él nos enseña que la fe genuina no se expresa solo en palabras, sino en acciones concretas. Como discípulos de Cristo, debemos estar dispuestos a poner en práctica lo que aprendemos, sin importar cuán incómodo o desafiante sea. Este llamado a la acción nos reta a ir más allá de nuestras zonas de confort y hacer el bien, aun cuando no recibimos reconocimiento. Cada acto de amor, cada muestra de perdón, cada gesto de misericordia es un paso más en la construcción del reino de Dios. Vivir como discípulos significa ser actores activos en la obra de Dios, trabajando incansablemente por la justicia, la paz y la reconciliación. La respuesta del corazón, ¿qué tipo de corazón tenemos? El pasaje de Lucas también nos invita a reflexionar sobre la actitud de nuestros corazones. Los samaritanos rechazaron a Jesús, y esa actitud es un reflejo de sus corazones. Cuando nos enfrentamos al rechazo, debemos examinar cómo responde nuestro propio corazón. ¿Nos llenamos de ira o amargura? ¿O respondemos con amor y compasión? El discipulado cristiano no solo implica la obediencia externa,
sino la transformación interna del corazón. Jesús vino a cambiar nuestros corazones. No solo a corregir nuestra conducta. Como discípulos, debemos ser conscientes de nuestros propios sentimientos y actitudes, ya que son los que realmente reflejan nuestra relación con Dios. Cuando nuestro corazón está lleno de amor, perdón y humildad, podemos responder al rechazo y a las dificultades con la misma gracia que Jesús. Este llamado a la transformación del corazón es fundamental para vivir como verdaderos discípulos de Cristo. No se trata solo de seguir reglas o cumplir con deberes religiosos. Se trata de ser transformados internamente, de tal manera que nuestras respuestas reflejen el carácter de Cristo en todo momento. La importancia del testimonio personal, como nuestra vida refleja el Evangelio. Cada discípulo de Cristo tiene un testimonio que compartir. Y nuestra vida es el testimonio más poderoso que podemos dar. Jesús nos llama no solo a predicar su mensaje, sino a vivirlo en la práctica. Nuestro comportamiento, nuestras decisiones y la manera en que tratamos a los demás son una forma constante de testificar del Evangelio. Cuando respondemos al rechazo con amor. Cuando mostramos compasión en lugar de ira. Cuando perseveramos a pesar de las dificultades. Estamos dando un testimonio del poder transformador de Cristo en nuestras vidas. En este sentido, la vida del discípulo es la mejor predicación del Evangelio. No necesitamos grandes discursos ni plataformas. Nuestra vida cotidiana, vivida en obediencia a Cristo, es suficiente para testificar del reino de Dios. Este testimonio personal es lo que tiene el poder de tocar los corazones de otros. No se trata solo de compartir las palabras del Evangelio, sino de mostrar cómo esas palabras se traducen en acción. Al vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, somos luz en un mundo oscuro, mostrando a otros el camino hacia la reconciliación y la paz. La esperanza del reino venidero, un consuelo para los momentos de rechazo. El rechazo que experimentamos en esta vida cristiana no debe desanimarnos, porque tenemos la esperanza de un reino venidero. Aunque a veces enfrentemos dificultades, sufrimientos y rechazo, podemos estar seguros de que nuestras dificultades no son el fin de la historia. El reino de Dios está cerca. Y todo lo que hacemos por su gloria tendrá una recompensa eterna. Esta esperanza en el reino venidero nos da la perspectiva correcta. En los momentos de sufrimiento, no vivimos para obtener recompensas terrenales, sino para avanzar en la misión de Dios, sabiendo que la recompensa final será mucho más grande de lo que podemos imaginar. El rechazo, por tanto, no es un fracaso, sino una oportunidad para vivir más cerca del corazón de Dios, confiando en su promesa de restauración y justicia. El desafío del Evangelio, ir contra la corriente del mundo. Finalmente, el Evangelio de Jesús nos desafía a ir contra la corriente del mundo. Vivir como discípulos de Cristo. No es vivir de acuerdo con las expectativas del mundo, sino vivir conforme al reino de Dios. Este llamado a la vida contracultural es fundamental para nuestro discipulado. Al seguir a Jesús, debemos estar dispuestos a vivir de una manera que desafíe los valores del mundo, amando a nuestros enemigos, perdonando a quienes nos hacen daño, buscando la paz y trabajando por la justicia.
Seguir a Jesús implica ir contra la corriente. Y muchas veces eso significará enfrentarse al rechazo. Pero, como Jesús, debemos avanzar con determinación, sabiendo que nuestra fidelidad al llamado de Dios es más importante que cualquier reconocimiento humano. Vivir de acuerdo con el reino de Dios puede ser un desafío, pero es el camino que nos lleva a la vida eterna. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.